Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Aldara Cabrera y en representación de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual que forma parte del ciclo de videoconferencias 2024 de la Escuela de Salud Pública de México. Antes de continuar, me gustaría pedirles por favor que me indiquen si se ve bien y se escucha bien la transmisión. Voy a ver aquí en el chat. Perfecto, todo ok, muy bien. Bueno, la videoconferencia que tenemos hoy preparada para ustedes tiene como título Nuevas estrategias para interrumpir la transmisión de las enfermedades transmitidas por vector. Quien estará a cargo de impartir esta ponencia es el doctor Cuauhtémoc Juan Humberto Lanz Mendoza. Antes de dar inicio a su exposición, doctor, me permitiré leer unas breves síntesis curricular de nuestro ponente. El doctor Humberto Lanz es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría y doctorado en Ciencias en Inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias del Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios postdoctorales con la doctora Ingrid Fey en la Universidad de Estocolmo, Suecia, asimismo en la Escuela Politécnica de Zúrich con la doctora Tina Trensek y en el Centro de Investigación de Insectos de la Universidad de Arizona con la doctora Elizabeth Bilo. El doctor Lanz Mendoza se incorporó al Instituto Nacional de Salud Pública en 1998 en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, en donde actualmente es director del área de infección e inmunidad y es coordinador de ciencias médicas F, investigador, perdón, en ciencias médicas F, nivel 3, en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la fisiología e inmunología de los principales insectos vectores de enfermedades, como el mosquito Anopheles albimanus, vector de la malaria, y el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. Su grupo de investigación se ha convertido en un referente para la colaboración en diversos proyectos de investigación sobre enfermedades justamente transmitidas por vector y participa activamente en programas de posgrado. El doctor Humberto Lanz es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ciencias de Morelos y de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Y cabe mencionar que ha publicado más de 115 artículos científicos, así como dirigido más de 25 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sin más preámbulo, doctor Humberto Lanz, le cedo la palabra para que inicie con su presentación. Bueno, antes de poner mi presentación, muchísimas gracias, Aldara, por la invitación, también a Nenetze y a todos al comité que organiza, al grupo que organiza estas conferencias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y, bueno, el título de la ponencia, se los agradezco mucho por la presentación. Eh, Está relacionado con las enfermedades transmitidas por vector, pero nos vamos a enfocar en parte de la investigación que se está realizando en nuestro centro. Investigación básica que quiero compartir con ustedes, que tiene un enorme potencial de ser aplicado. Y también pues nosotros en el Instituto Nacional de Salud Pública tenemos que pasar de la investigación básica a la investigación aplicada. Pero con mucho gusto les voy a compartir parte de lo que estamos haciendo, que creo que en un futuro cercano puede tener implicaciones importantes para interrumpir la transmisión de algunas enfermedades. Primero voy a darles una pequeña introducción sobre las enfermedades transmitidas por vector. Posteriormente vamos a hablar del panorama epidemiológico del dengue. También vamos a platicar cómo convertir un mosquito susceptible en resistente a la transmisión de enfermedades.
el cambio climático y su impacto en la transmisión del dengue por el mosquito y cómo vacunar un mosquito. O sea, son temas que estamos desarrollando en el CISEI, en mi grupo de investigación. Hay otros temas que todavía están en un proceso de investigación inicial, muy interesantes también, que espero que en un futuro cercano se los pueda compartir, como es el hecho del análisis de los unidos de mosquitos infectados, que cambia con respecto a mosquitos que no están infectados, lo cual es bien, bien interesante, también con un potencial de aplicación. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por vector? Bueno, son enfermedades infecciosas transmitidas entre humanos a través de artrópodos que se alimentan de sangre. En este caso aquí vemos pues claramente al mosquito Aedes, que está alimentándose, también al mosquito Anófeles, y aquí tenemos a la chinche besucona, que transmite la enfermedad de Chagas. Otra característica es que los patógenos se multiplican dentro del insecto vector. En el caso de la malaria, tenemos que sufre transformaciones muy importantes en el vector. Igual en el mosquito Aedes, el virus dengue, también llega a glándulas salivales para ser transmitidos. Y estas enfermedades ocurren cuando coexisten condiciones para la presencia de patógenos y condiciones para el contacto humano-vector. Esto es también muy importante porque, dadas las modificaciones que venimos haciendo a las condiciones ambientales, a la naturaleza, llamémoslo así, pues estamos propiciando mayores contactos e interacciones con estos insectos y por lo tanto estamos también en mayor riesgo de que estas enfermedades sean transmitidas. También algo muy importante es que no hay vacunas disponibles a la fecha que podamos utilizar con tranquilidad y la principal estrategia de control está dirigida contra los insectos. O sea, la idea, a final de cuentas, es entender cómo ocurre la transmisión de estas enfermedades para ver cómo podemos lograr que estos insectos ya no transmitan. Componentes de la transmisión, como ustedes se pueden imaginar, hay varios elementos que son importantes en la transmisión. Por un lado están los vectores, le hacen los insectos. Aquí podemos ver en imagen un mosquito volando, también una chinche, ¿no? Aquí está el grupo de humanos y aquí están los patógenos, el parásito de la malaria, el virus dengue, etcétera, que son parte de este complejo, de estas interacciones. Y hay un elemento importante también, adicional al vector humano y patógeno, es el ambiente, donde estos tres elementos pueden estar en contacto. Y en esta intersección vector humano y patógeno, en las condiciones ambientales adecuadas, ocurre la transmisión. Y aquí es importante subrayar la cuestión ambiental, porque el ambiente juega un papel muy importante para que muchos de estos insectos empiecen a ocupar nichos que previamente no han ocupado. Particularmente, por ejemplo, debido a la destrucción de selvas, debido a la destrucción del ambiente, estamos creando más sitios donde se pueden desarrollar estos insectos. Principales enfermedades transmitidas por vector. No es una lista exhaustiva, pero aquí podemos ver claramente que, por ejemplo, el mosquito Aedes puede transmitir dengue, zika, chikungunya, y que ha pegado en los últimos años, ha pegado muy fuerte, y en la actualidad estamos viviendo, pues ya aunque estamos entrando a secas, todavía hay muchos casos de dengue. También aquí se ve, desgraciadamente está muy oscuro, pero aquí lo que quería mostrarles eran los flebotomos que transmiten la leishmaniosis. También las chinches, los triatominos, que transmiten la enfermedad de Chagas, y también nuevamente los mosquitos, pero en este caso los mosquitos anófeles van a transmitir la malaria. De estas enfermedades, pues prácticamente en México nos vamos a encontrar prácticamente a todas presentes en nuestro país de alguna manera, y es importante tratar de entender la dinámica de la transmisión y cómo podemos interrumpir esta transmisión. Esta figura me gusta mucho porque siempre es muy, digamos, siempre llama la atención de que hay ciertos animales que pueden causar mucha letalidad, ¿no? Por ejemplo, vean, acá arriba tenemos al tiburón, a los lobos, leones, cocodrilos, etcétera, serpientes, pero
el animal que más letalidad tiene, que más muertes le causa al ser humano, es el mosquito. Vean lo que ustedes aquí abajo. En realidad, esto del tiburón y otras especies es más bien como anecdótico. No quiero decir que no es que sea bueno, pero vean ustedes la diferencia en la letalidad. Y aquí, curiosamente, en esta figura también se incluye al humano, y no por múltiples razones, ¿no? Pero nosotros por destruir el ambiente y también debido a las cuestiones de migración y guerras, etcétera, el humano es responsable de muchas muertes. Y también, pues, claro, el rey de todo esto es el mosquito, como lo pueden ustedes ver aquí abajo. En otras palabras, de los animales más letales se encuentra el mosquito. Quisiera platicarles un poquito rápido del dengue. Creo que todos hemos escuchado la problemática que se tiene con respecto al dengue. Todos sabemos que estamos viviendo pues una epidemia y que pues está pegando muy fuerte en el continente americano, todo el mundo, pero particularmente en el continente americano. Entonces, vean ustedes esta información saqué, obtuve de la Secretaría de Salud y que siempre están presentando el panorama epidemiológico del dengue. Esta información viene de la semana 42 de este año. Y pues vean ustedes la cantidad de casos confirmados, pues ya son muy altos. La verdad es que se ha incrementado muchísimo los casos de dengue en todo el país. Esto es muy importante. También tenemos defunciones y creo que es importante que también pongamos, no es nada más que cause la enfermedad, sino también puede haber letalidades. Hay que tener mucho cuidado con los niños y con las gentes de la tercera edad, porque son los grupos más susceptibles a padecer un dengue que sea grave. Pero tenemos muchísimos casos este año en nuestro país. Y una cosa muy interesante y también muy compleja. Vean ustedes en este mapa, prácticamente los 4 serotipos están circulando en nuestro país. Perdón a aquellos que no están informados, hay 4 serotipos de virus dengue. Y como por número es 1, 2, 3 y 4. Estos 4 serotipos han estado circulando en nuestro país. Pero hace tiempo, mucho tiempo, que no veíamos al serotipo 3. Y parece ser que llegó por el sur del continente el virus, se introduce a nuestro país y ha causado muchísimos casos. Ven ustedes, aquí están los serotipos circulantes, 1, 2, 3 y 4, y ven ustedes todo lo que llega a producir, los casos que está llegando a producir el serotipo 3. Entonces, el hecho de no vernos, no estar en contacto con el virus dengue 3 por mucho tiempo, tal parece que ha dejado a la población mucho más susceptible a la presencia de este serotipo. Ok, entonces, con esto yo lo que les quería decir es realmente la importancia que tiene tratar de entender por qué un mosquito puede transmitir estas enfermedades y particularmente dengue. Y también les quiero decir que no todos los mosquitos lo transmiten. Curiosamente, hay poblaciones de mosquitos Aedes aegypti resistentes a la infección. Pero siempre nos ha llamado la atención cómo hay mosquitos que pueden, de la misma especie, y hay mosquitos que pueden ser resistentes y otros susceptibles. Vamos a hablar entonces un poquito de cómo convertir un mosquito susceptible a resistente a la transmisión de las enfermedades. Primero, muy breve, quisiera yo mencionar el ciclo de vida. Aquí tenemos al adulto, la hembra, ya se alimentó de sangre, pone los huevecillos, aquí se ven los huevecillos. Ajá. Los huevecillos van a eclosionar y los van a producir larvas de 4 estadios. Ajá. Así se les conoce 4 estadios larvarios. Mucha gente conoce en estas etapas se les conoce también como maromeros por las figuras que llegan a ser en los recipientes donde se encuentran, que efectivamente parece como si estuvieran dando maromas, ¿no? Y aquí está la pupa. Esta pupa se va a transformar en el adulto y este adulto, la hembra, la que va a tomar sangre y va a volver a poner huevos. Y así este ciclo se va a continuar. ¿Okay? Entonces también quiero decirles
que hay ciertos puntos susceptibles en este ciclo de vida. Y uno de los partes susceptibles es la parte acuática. Todo esto pone los huevecillos en agua, las larvitas se van a desarrollar en agua y la pupa también va a necesitar el agua. El mosquito adulto es que ya no necesita el agua y va a poder ir y dirigirse volando a buscar sal. Esto es importante porque podemos hacer cosas muy interesantes en el estado, ¿cómo se llama? Acuático de estos animales. Pero, ¿qué elementos biológicos han permitido la distribución de los vectores y la transmisión del virus? Nos llama muchísimo la atención cómo de repente tenemos épocas donde tenemos muchos moscos, la gente baja, ¿no? Suben de nuevo. ¿Y cómo podemos prevenir que los mosquitos transmitan dengue sin que tengamos que hacerlos transgénicos? Creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de los mosquitos transgénicos, animales transgénicos, plantas transgénicas, maíz transgénico. No es otra cosa que un animal o una planta transgénica, no es otra cosa que una planta o un animalito que se le mete un gen que no es suyo. ¿Ok? Entonces, imagínense en el caso del mosquito, muchos investigadores lo que han hecho es generar mosquitos que a su genoma le meten un gen de resistencia, por ejemplo, un gen tóxico para el parásito de la malaria, o un gen que interrumpa la replicación del virus dengue. Sin embargo, son difíciles de mantener y muchos se han preguntado cuál puede ser el impacto ecológico que pueden tener los mosquitos transgénicos. Y hasta el momento, pues muchos grupos han decidido no utilizar los mosquitos transgénicos y en particular nosotros hemos dirigido nuestros esfuerzos a otra cosa que consideramos más importante y más interesante. Bueno, cuando vemos al mosquito, vemos que hay muchos factores que afectan la resistencia o la susceptibilidad del mosquito a la transmisión. En este caso, por ejemplo, tenemos al mosquito aquí, vemos su respuesta inmunitaria, vemos al virus dengue y vemos que, por ejemplo, hay condiciones ambientales, cambio climático, etcétera, olas de calor y choque térmico que también afectan al mosquito y están involucrados en la transmisión. Y también un concepto que yo quiero manejar con ustedes, que es la parte epigenética. ¿Ok? Entonces ahorita voy a definir rápidamente qué es la epigenética y cómo podemos utilizar estos conceptos de epigenética para hacer modificaciones en el genoma, pero sin hacer una transformación genética del mosquito. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera dividir un poquito qué es la epigenética, la epigenética es el estudio de los cambios que activan o desactivan los genes sin alterar la secuencia de vida. Esto es muy importante. No modificamos el DNA, no modificamos el genoma, pero podemos modificar la capacidad para que se prendan y se apaguen ciertos genes. ¿Ok? Esto es bien interesante porque es una manipulación que se puede hacer por fuera. No modificas el DNA, pero sí modificas cómo los genes se regulan para que se expresen o no se expresen y que se tengan cambios o no. Cambios ya a nivel del funcionamiento de las cosas. Y estos cambios pueden ser causados por la edad, la alimentación, el ejercicio, los medicamentos y las sustancias químicas. Las modificaciones epigenéticas no tan solo afectan a los mosquitos, prácticamente las modificaciones epigenéticas nos afectan a todos, tanto plantas como animales. Y al ser humano también se ha visto que las modificaciones epigenéticas son muy importantes para la resistencia o susceptibilidad a enfermedades o para responder mejor a ciertas vacunas o para poder responder a ciertos medicamentos. Entonces, la epigenética se ha convertido en una estrategia muy importante para tratar de modificar el funcionamiento del genoma, más no el genoma. Y aquí es donde empieza nuestra investigación.
Fíjense que nosotros tenemos la fortuna de contar con un insectario pues muy interesante y muy bueno aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. En este insectario, lo que nosotros tenemos son distintas cepas de mosquitos, tanto mosquitos anófeles albimanos, que son vectores del paludismo, a los mosquitos anófeles, como también mosquitos Aedes aegypti, también de distintas cepas que tenemos de distintas regiones del país. Pero vean ustedes, esta es muy interesante porque estos mosquitos anófeles albimanos, que por cierto los trajimos de Chiapas, del insectario del Centro Regional de Investigación de Salud Pública, hace muchos años, estos mosquitos anófeles albimanos se dividen en distintas cepas, pero que nosotros podemos identificar por el color, vean ustedes. Espero que lo puedan apreciar aquí en la figura. Pero se dan cuenta que estas pupitas que tienen como unas orejitas, ajá, aquí, son las pupas que todavía se encuentran en el agua, ¿se acuerdan? De los estados acuáticos hasta llegar al mosquito adulto. Vean ustedes que tienen aquí una franjita blanca. Estos mosquitos se les conoce como la cepa franja blanca y son muy susceptibles a la infección con paludismo. Pero también tenemos una cepa que se llama café. Ustedes pueden ver que aquí no tienen franja. Esta cepa café es resistente a la infección. Pero vean ustedes qué cosa más interesante. Perdón, este está en inglés, pero W es white, blanco, y la B de brown, café. ¿Ok? Entonces, tienen distintas marcas. Esto quiere decir la marca de 5-metil citosina, pero lo importante aquí es que tienen distintas marcas epigenéticas. Los blancos del lado izquierdo tienen pocas marcas epigenéticas, mientras el café tiene muchas marcas epigenéticas. ¿Ok? Eso es lo primero que nos llamó poderosamente la atención. Y le recuerdo, el franja blanca es muy susceptible a la transmisión y el café es más resistente. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaba si nosotros borrábamos esas marcas epigenéticas? Si borramos las marcas epigenéticas, que es aquí este mosquito, franja blanca, le borrábamos las franjas epigenéticas, el mosquito se vuelve resistente. Aquí estamos viendo la carga parasitaria, ¿de acuerdo? Y cuando le quitamos, le borramos esas marcas, el mosquito susceptible se vuelve resistente a la infección. ¿Ok? Pero contrario, el café nos da la vuelta. El café, si le quito esas marcas epigenéticas, se vuelve susceptible. Ah, caray. Entonces ya tenemos una forma relativamente fácil de cambiar de susceptible a resistente. Y esto se hace, y se me olvidó decirles aquí, muy importante, se hace con una serie de compuestos, de fármacos, que se conocen como compuestos que modifican las marcas epigenéticas. Utilizamos mucho la azacitidina y la decitadina, que van a quitar las marcas en el DNA y en el RNA también, van a quitar esta marca. Esto es importante porque estas drogas se ha probado y nosotros las utilizamos tanto en el adulto como en el agua y podemos borrar estas marcas. Y al borrar estas marcas, estamos convirtiendo a ese mosquito, le cambiamos su fenotipo. Ajá. Entonces, de susceptible se vuelve resistente. Y esto es muy importante, o de resistente a susceptible. Encontramos regiones particulares donde estas marcas, estas modificaciones son muy importantes. Particularmente lo encontramos en la respuesta inmune. Y aquí me detengo, les voy a hacer un comercial. Pocos sabrán que los mosquitos tienen respuesta inmune. Los mosquitos, cuando son infectados por el parásito de la malaria o por el virus dengue, el mosquito trata de defenderse y tiene también una respuesta muy intensa contra estos patógenos. Entonces, sabemos que tiene esa respuesta inmune. Cuando modificamos estas marcas epigenéticas, también modificamos la respuesta inmune.
el mosquito, se prende la respuesta inmune y controla la infección de los patógenos. Esto es muy interesante, también lo hemos visto con el virus dengue, y vean ustedes que cuando los mosquitos Aedes aegypti los tratamos con azacitidina, la prevalencia que aquí está marcada llega a un 30% disminuye. Estábamos extremadamente contentos con todo esto porque quería decir que podíamos o podemos modificar, todavía en laboratorio, estas marcas epigenéticas para que el mosquito se vuelva resistente. Entonces, y como resumen de esta parte, nada más les puedo decir que los mosquitos susceptibles tienen diferentes marcas epigenéticas. Cuando las marcas epigenéticas se borran, los mosquitos susceptibles a la infección se convierten en resistentes. Y su aplicación depende de la especificidad de fármacos que solo afectan a los mosquitos. Aquí tenemos un gran reto. De los compuestos que yo les dije que estamos utilizando, azacitidina y descitidina, el problema es que también pudieran tener efectos en otros insectos o en otros animales. Estamos en la actualidad buscando que estas marcas, que estos, fármacos, sean específicos para el mosquito. Ese es el siguiente paso para la aplicación. Entonces, uno, sí los podemos modificar. Ahora hay que hacerlo lo más específico posible para que solo afectemos a la población de mosquitos que nos interesa. Y esto es muy importante porque así evitamos los efectos indeseables que pudieran tener algunos compuestos que previamente se han utilizado. Aquí hay otro problema muy importante, que es el cambio climático y su impacto en la transmisión del dengue por el mosquito. Como todos sabemos, estamos viviendo cambio climático. Aquí en el estado de Morelos lo vimos muy claro con el impacto que tuvo o que está teniendo el cambio climático, que muchos decían que no existía y que no iba a pasar nada. Pues ya tuvimos una temporada de sequía muy fuerte hace unos años. Ahora tuvimos unas lluvias muy fuertes en todo el país. Y bueno, paulatinamente el cambio climático pues nos ha demostrado es una realidad y empieza a tener impacto a todos los niveles de nuestras vidas. Y claro, también iba a tener impacto en la transmisión del dengue por el mosquito. Y aquí hay una cosa muy interesante, muchos modelos matemáticos, mucha gente nos dice que el cambio climático y estos aumentos de temperatura nos pueden provocar que se generen más sitios donde se multipliquen los vectores. En otras palabras, como ya les dije que hay una fase acuática, imagínense que cada vez tenemos tormentas más prolongadas, más fuertes, y se van a producir más sitios donde haya vectores. Definitivamente, esto puede ir ocurriendo. Pero el hecho de que tengas muchos mosquitos no quiere decir que todos vayan a transmitir. Esto es muy interesante. Los análisis que nosotros hemos hecho nos indican que los mosquitos colectados en campo no todos están infectados. Solamente hay una proporción. Lo que hace unos años, desgraciadamente, se consideraba que era alrededor del 1 o 2% de los mosquitos en una zona endémica que pudieran, y en una zona endémica y en un brote pudieran tener, por ejemplo, el virus dengue, iba del 1 al 2%. Desgraciadamente, nosotros hemos visto un incremento y en algunas zonas del país donde hemos hecho estos análisis de vigilancia entomovirológica, estamos encontrando mosquitos infectados con el virus dengue en alrededor de un 10%. O sea, se ha ido incrementando muy rápido estas poblaciones que pueden estar siendo positivas a la presencia de. Y aquí, por ejemplo, está lo del calentamiento global. Vean ustedes cómo se ha ido incrementando. Esta gráfica es más que evidente. En 2023, vean cómo vamos para arriba. Es impresionante. Y bueno, pues estos eventos climáticos extremos están causando muchos problemas y pueden estar causando también problemas en la dinámica de transmisión del mosquito.
Y también las olas de calor. No es exclusivo que tengas que tener este cambio, porque el cambio climático y estos aumentos de temperatura es que no de repente tengamos 10 grados más, sino es un efecto gradual de temperatura a través de mucho tiempo. Pero tenemos lo que se llaman olas de calor. Estas olas de calor que pueden ocurrir, por ejemplo, tener temperaturas mucho más arriba del promedio, que así se define ola de calor, arriba del promedio y por varios días. Esto puede ser una semana, 5 días, 7 días. Y se mantiene esa temperatura y después cae. Entonces hemos visto que las olas de calor se han ido incrementando la duración, se ha ido incrementando en todo el país. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, en el 2023 se llegó a tener hasta 12 días de olas de calor en junio en la Ciudad de México. O sea, cada vez se va incrementando. ¿Cuál es el impacto? No solo de las olas de calor, sino perdón, del cambio climático, sino de las olas de calor. Una pregunta que nosotros nos estábamos haciendo. ¿Cómo se adapta el mosquito? ¿Nos va a infectar más un mosquito producto de este impacto de las olas de calor? Sabemos que hay una serie de rasgos característicos en los mosquitos, no me voy a todos los detalles, pero hay un mínimo, óptimo y máximo en donde puede sobrevivir un mosquito, al menos de lo que conocemos en la actualidad. Déjenme decirle que los mosquitos se han ido adaptando, pero bueno, los datos que tenemos son muy interesantes. Quiere decir que hay un mínimo para que se pueda infectar, para que se desarrolle, para que pueda picar, para que sobreviva, etcétera. Un óptimo y un máximo. Entonces es muy interesante porque lo que nos preguntamos en el laboratorio, bueno, pero ¿qué pasa con un mosquito que tiene una ola de calor? No el cambio climático, sino una ola de calor y después baja. ¿Cómo se adapta y se convertirá en un mejor vector? Esto, lo que hicimos y hizo la doctora y Fabiola Claudio Piedras, bien interesante porque está haciendo un postdoctorado conmigo. Ella diseñó con los equipos que teníamos en el laboratorio, diseñó o adaptó una incubadora para poder modificar la temperatura a las distintas horas del día, tratando de simular el promedio de temperatura que se tiene en todo ese periodo. Vean ustedes que no se tiene la misma temperatura todo el tiempo, sino que durante el día va modificándose. ¿Ok? Entonces, al simularlos, pues ella metió los mosquitos, simulaba la ola de calor, ¿verdad? Y también los ritmos de luz-oscuridad, porque estos pueden afectar también al mosquito. Los luz-oscuridad, pero también con estas modificaciones de la ola de calor. Y lo primero que nos llamó muchísimo eh, la atención es que la ola de calor, los mosquitos se infectan, tienen una mayor prevalencia o tenemos una mayor prevalencia de mosquitos con la ola de calor. Pero, y me paso rápido a la siguiente, porque si no, no me da tiempo. Vean ustedes, lo importante es que cuando le damos la ola de calor, aquí es un dato importantísimo. Los mosquitos que sobreviven a la ola de calor viven más días, promedio de 17 días, y pueden transmitir más. Perdón, un mosquito puede vivir alrededor de un mes, ¿sí? Es el promedio, ¿ok? Más en condiciones de insectario, bien cuidaditos, bien alimentados, etcétera. Pero en la naturaleza puede variar. Sin embargo, un mosquito que tuvo una ola de calor, que sobrevivió a la ola de calor y estaba infectado, sobrevive muchísimo más que un mosquito que no tuvo la ola de calor, pero que sí fue infectado, que es el de abajo. ¿Okay? Esta rayita azul es que no le dimos ninguna ola de calor, la de arriba es la ola de calor. Esto es lo interesante. Vive muchísimo más. Ajá, y puede transmitir más.
Y aquí, como dice el título de la figura, la exposición a ola de calor aumenta la expectativa de vida de mosquitos infectados durante el periodo de mayor transmisibilidad del virus. Entonces es algo bien interesante porque quiere decir que el mosquito se adapta, vive más, pero también nos puede picar más. Fíjense que todos estos datos, y ha sido muy interesante toda esta discusión que hemos tenido en el grupo de investigación, porque los modelos matemáticos siempre indican que vamos a tener más mosquitos. Probablemente, muy probablemente, estamos en todo ese proceso de investigación. No muchos no vayan a aguantar el cambio climático o las olas de calor, pero los que queden, tenemos que tener mucho cuidado con los que queden, porque probablemente puedan transmitir más al virus. Todo esto está en otro proceso de investigación. Y por último, quiero platicar con ustedes de cómo vacunar un mosquito. Miren, siempre creo que todos tenemos una idea más o menos clara o precisa de qué son las vacunas. Las vacunas nos sirven para protegernos de enfermedades. Todo lo vivimos de una manera muy clara cuando tuvimos al COVID, ¿no? Y nos vacunaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacen las vacunas? Las vacunas tienen que activar tu sistema inmune. Pero además de activar tu sistema inmune, este sistema inmune te tiene que proteger. Y hay una cosa muy interesante, que además tiene que guardarse esta información a través de la memoria inmunológica. ¿Para qué? Para que si ya me vacunaron, pero si me encuentro nuevamente al COVID, voy a poder responder contra el patógeno. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mismo concepto y nosotros lo llevamos al mosquito. El mosquito tiene una excepcional respuesta inmune. Como les decía, pocos lo sabían, pocos estudian el tema de la respuesta inmune. Pero no tan solo estudiamos la respuesta inmune nosotros, rompimos un paradigma en el que mucha gente pensaba que los insectos y todos los invertebrados no podían desarrollar una memoria inmunológica, incluyendo las plantas. Ya todo eso, y gracias a los trabajos que se están desarrollando en nuestro grupo aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, estamos rompiendo ese paradigma, lo estamos cambiando y demostrando que sí podemos modificar. Me quiero adelantar también y decirles, si nosotros lo estamos haciendo en el mosquito, ya también se hizo en las abejas. Las abejas sufren de una enfermedad, ya se hizo una vacuna. Ajá. También en colaboración con la UNAM estamos trabajando otra vacuna para abejas. ¿Ok? Una vacuna mexicana. ¿Okay? Entonces, es bien interesante porque entonces, sin que le hagamos una modificación genética al mosquito, lo podemos ayudar para que ya no transmita enfermedades. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos mucho trabajo, es un trabajo de muchos años, lo voy a simplificar muy rápido. En alguna ocasión trabajando con mi estudiante de doctorado, con Valeria Vargas, que actualmente ya es postdoctorado, pero en ese momento diseñamos este experimento. Le propuse que le diéramos virus dengue inactivo a los estados larvales. ¿Se acuerdan de que las larvitas, 1, 2, 3, 4, etcétera, y pupa viven en el agua? No íbamos a poder vacunar a los mosquitos porque es un problema andar vacunando al mosquito. En la parte experimental lo hicimos, ¿ok? Pero en esta parte del proyecto de la tesis doctoral de Valeria, le dije, bueno, vacunémonos desde el estado larval. Y los vacunamos con el dengue inactivo. Nosotros podemos producir los 4 serotipos, los inactivamos en el laboratorio con luz ultravioleta y un compuesto que se llama Soralem, y los ponemos, les damos en cajitas donde están los mosquitos, las larvitas, les ponemos ahí su agüita y les ponemos el virus. Muy bien, los dejamos que se desarrollen hasta que son hembras adultas y los infectamos con el virus dengue activo. Me salto esta, pero esto es bien importante. Lo que hicimos es que primero nos dimos cuenta que la hembra que había sido vacunada en el estado larval era resistente a la infección. Pero lo más importante es que prácticamente no tenía partículas virales o muy poquitas en la glándula salival. En otras palabras, ese mosquito ya no iba a transmitir el virus.
Entonces los podíamos vacunar desde que eran larvitas a adultos, se volvían resistentes a la infección. Y lo más interesante, increíble, fue que las hembras le pasan la resistencia a los hijos. Entonces las hijitas que vienen de madres que fueron vacunadas también son resistentes a la infección por el virus D. Esto fue algo que rompió también paradigmas, porque esto se llama memoria transgeneracional. Entonces, esto es muy importante porque tiene un potencial de aplicación enorme, ajá, para tratar de interrumpir la transmisión de enfermedades. Se publicó muy rápido cuando primero nos los publicamos muy rápido porque estábamos teniendo un impacto importante en esto. Y la vacunación con el virus dengue inactivo en el mosquito de Seguí le permite resistir la infección con el virus activo, virus infectivo. Se puede inducir esta respuesta desde el estado larval. Esto es muy importante, porque muchas veces nos preguntaban, oiga, ¿y qué? ¿Usted va a andar vacunando mosquitos? ¿Cómo le va a hacer? ¿O va a ser un transgénico? Que no, no estamos más que utilizando lo que por naturaleza tiene este insecto. Claro, entendiendo su sistema inmunitario. Después, utilizamos su desarrollo. ¿Dónde puedo tener una influencia? En la larva. Le pegamos a la larva. Crecen, se vuelven resistentes y pueden además pasar la información a la siguiente generación. Y en la actualidad estamos preparando y haciendo todo el esfuerzo porque queremos salir a campo y probar esta estrategia. Es muy importante para ver cuál puede ser el impacto ya en los casos finales de vida. Que a veces es muy difícil controlar y disminuir las poblaciones de mosquitos, pues sí, vamos a tratar de disminuir la transmisión para que esos mosquitos se vuelvan resistentes y no haya. Pero no quiero terminar la presentación sin antes recordarles cómo podemos ir combatiendo. Todo lo que yo les enseñé es un esfuerzo de la investigación hecha en México, investigación hecha en el Instituto Nacional de Salud. Pero no podemos olvidar que hay estrategias que podemos seguir utilizando. Por ejemplo, eliminar los recipientes donde se puede, o tapar los recipientes donde se acumule el agua. Si tú quieres conservar el agua, evita, tápalo o pon un mosquitero encima. No tener, acumular llantas ni ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los criaderos. ¿Okay? Y utilizar repelentes. Entonces, con esto yo les quiero decir, en lo que nosotros podemos terminar y concluir nuestra investigación, yo los invito a que no se les olvide estos aspectos prácticos para que entre todos podamos combatir la transmisión de estas enfermedades. Es un enorme problema de salud. Muchas gracias y no quiero más que mostrar la fotografía de estudiantes y colaboradores, porque todo lo que yo les presenté, muy resumido, es el esfuerzo de muchos años de todo este grupo de gentes que siempre han apoyado desde estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado e investigadores que trabajan en mi grupo. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o duda que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido una exposición invaluable. Me parece que nos quedan claras ya muchas de las nuevas estrategias que se ha desarrollado con su grupo de investigación en el combate a las enfermedades transmitidas por vector. Y bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes, quisiera ver si usted me podría explicar por qué es que no se ha establecido en México un esquema de vacunación contra dengue, siendo que la transmisión entre personas sí es un problema de salud pública. O sea, tenemos esta información sobre la vacunación para los mosquitos, pero no está establecido un esquema de vacunación Sí, para las primero hay personas. vacunas, y es una pregunta muy interesante. Hay vacunas para humanos
pero que no, todavía no están en el Plan Nacional de Vacunación, porque todavía no son de la eficiencia que uno quisiera, ni de la protección. O sea, todavía, y hay varias vacunas que están en proceso, digamos, de investigación y que están en fase 3, es decir, casi saliendo ya para las pruebas en población más abierta, pero aún teniendo la vacuna, eh, de todos modos, si nosotros no hacemos nuestra labor en casa, como limpiando el jardín, limpiando las azoteas, evitando tener el acúmulo de basura y otras cosas en nuestros jardines y casas, de todos modos, aunque tengas la vacuna, va a haber dengue. Eso no va a desaparecer. Y entonces, sí, sí hay vacunas, vacunas para humanos, efectivamente hay. No hay una vacuna todavía para mosquitos, que esperamos ser nosotros los primeros en tener esta vacuna y que, pues, en un momento determinado poder utilizarla en la naturaleza. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, vamos a dar pie a las preguntas y comentarios por parte de quienes se conectaron a esta videoconferencia. La doctora Silvia Ángel Torres pregunta, bueno, ella hace un comentario. Muchas gracias, doctor, por tan brillante exposición y por compartir años de observación en tan poco tiempo. Muchos saludos. Muchas gracias, saludos. Nuevamente, bueno, lo que comentaba usted, dice Rosa América Gutiérrez, en las zonas endémicas sí se encuentran las vacunas. Es otro tema, yo creo, de exposición, ¿verdad? Sí, 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 la parte de lo que hablábamos, digo, vacunas hay y, Ujú. y se pueden conseguir ahí autorizadas, pero su protección es limitada. Digamos con las reacciones, con exposiciones previas a ello. Exacto. Ok, bueno, pues Jorge Castañeda envió también un comentario. Él dice, buena tarde, doctor Lanz, muy interesante presentación, muy puntual y clara. Aprovechando este canal de comunicación, ¿alguno maneja la línea de Riquecias o con quién podría acercarme para entablar comunicación? Le agradezco esta información. Rickettsiosis, mira, el doctor Gerardo Susan de la UNAM. No tengo su correo a la mano, pero puedes googlear doctor Gerardo Susan, Suzan, y yo creo que él te puede orientar, porque él ha estado trabajando muchas cosas también con garrapatas. Bueno, la doctora Celia Alpuche te podría orientar sobre las riquezas muy particulares. Muchas Gracias. gracias, doctor. Carla Merlos le envía también un mensaje. Dice, buen día, doctor, excelente presentación. Me surgió una duda en cuanto al hecho de inmunizar a los mosquitos. Las pruebas que realizó con qué serotipo de dengue fue y teniendo en cuenta que el sistema inmune de ellos es innato, no adaptativo, ¿cómo sería la aplicación de todos los serotipos para que sea efectivo esta estrategia? Muchísimas gracias. Qué bueno que me están preguntando eso, ¿eh? Miren, si hay una respuesta, antes se creía que no había respuesta adaptativa en invertebrados. Precisamente ahorita estamos escribiendo entre varios investigadores una revisión porque tenemos un problema con la definición. Si decimos respuesta inmune adaptativa, inmediatamente piensan que va a haber linfocitos, que va a haber anticuerpos, etcétera, pero no los tienen. Los invertebrados no tienen anticuerpos y no tienen linfocitos. Entonces, en muchos artículos ustedes van a encontrar la palabra prime, pero no es otra cosa que vacunación. Si hay una respuesta adaptativa, pero todavía estamos peleándonos con cuál es el nombre adecuado. Pero respuesta, digamos, hay una respuesta adaptativa, like o parecida, para que no haya una confusión con lo de los mamíferos. Y efectivamente, nosotros hemos visto, no presento toda la información porque no quiero ser hacer muy cansada la presentación, pero los puedes proteger. El dengue serotipo 4 nos está protegiendo también contra el virus serotipo 2 en mosquitos. Y el serotipo 2 protege contra 4 más o menos, no lo protege tan bien como el 4. Hasta ahorita estamos haciendo las pruebas con cruzadas, 1 contra 2, 3, 4, 2 contra 1, 3, 4, 3 contra 1, 2, 4, 4 de nuevo contra todos,
para ver cómo va saliendo la protección, pero parece ser hasta ahorita que el dengue serotipo 4 protege muy bien contra los serotipos. Vamos a ver si podemos acabar de confirmar esto. Pero esto quiere decir que con un solo serotipo podemos proteger con la otra. También que también estamos revisando porque tenemos un proyecto aprobado por CONACYT para poder desarrollar esta parte. Es, si yo protejo contra dengue, también protejo contra Zika, que son muy parecidos dengue y Zika. Si protejo o vacuno contra dengue, también podré proteger contra chikungunya, que es un virus diferente, es un alfavirus. No lo sabemos. Si me invitan en unos meses, les platico qué ocurre. Muchas Muy gracias. bien, doctor, muchas gracias. Marina María de Jesús Romero Prado también le envía un mensaje. Excelente charla, muchas gracias. Tengo dos preguntas. ¿El modelo de resistencia aplicaría a cualquier variante genética del parásito? Y la segunda, ¿cómo llevar estos ensayos a planes pilotos en comunidades pequeñas? Sí, la respuesta a la primera pregunta todavía no lo sabemos, ¿eh? Porque siempre hay una teoría que se usa mucho en psicología que se llama la teoría de la reina roja, porque hay una competencia, o sea, si tú metes una presión de selección, también al mismo tiempo el parásito puede, o patógeno va a ir mutando. Entonces, tenemos que tener cuidado y estamos conscientes de que eso también pudiese ocurrir. Pero por otro lado está cómo lo aplicamos. Eh, pues hemos estado en conversaciones con los servicios de salud de Morelos para llevar esto a zonas endémicas, como puede ser Jojutla o Cuautla, donde podríamos iniciar nuestro primer proceso de vacunación. Queremos empezarlo en secas, ya que pase todo este asunto de las lluvias, pero la idea es llevarlo a localidades y empezar a trabajar en sitios, en los contenedores donde hay agua, donde conservan el agua, sabemos que hay larvitas de Aedes aegypti y empezar ese proceso aplicado ahí. Después verificar la presencia de mosquitos o no infectados a través del tiempo y lo más importante, qué impacto puede tener esta intervención, pero en el número de casos humanos infectados con virus D. Entonces, si es un proceso, hay que empezar con localidades más o menos controladas, Jojutla o Cuautla, y no en todos los pueblos, sino en toda la ciudad, sino en una región muy especializada, muy particular de cada uno de estos sitios que estamos seleccionando. Pero gracias por la pregunta. Gracias a usted, doctor. Le voy a transmitir otros dos o tres mensajes que están aquí en el chat. José Ángel Regla Nava le pregunta, ¿se tiene la capacidad de infectar mosquitos en el laboratorio y trabajar directamente con ellos? Sí, 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 lo hacemos de rutina aquí en el laboratorio con los 4 serotipos, también trabajamos con líneas celulares, pero sí, aquí los hacemos, digamos, en el laboratorio, digamos, en el insectario, ¿no? Tenemos un insectario en un área de infección, un área de alta seguridad donde infectamos a los. Y por último, tenemos otro comentario. No sé si le faltan los signos de interrogación o es solo un comentario por parte de Francisco Santiago. Él envía en su mensaje, se han explorado técnicas como hongos patógenos en contra de las larvas de Aedes para su control. Ah, bueno, ¿Es sí, así? sí, sí. Sí, efectivamente, y también se está utilizando la bacteria Wolbachia. Eh, el problema, aquí les voy a platicar, yo me concentré en Aedes aegypti, pero hay otro mosquito que está también presionando mucho a la población, Aedes aegypti, que es el mosquito de albopictus. Y el albopictus es resistente a la infección con Wolbachia. La infección con Wolbachia en Aedes aegypti aparentemente previene, haciendo algo muy parecido a una vacunación, la infección con virus dengue. El problema es que el efecto que le llamamos efecto Wolbachia desaparece con la temperatura. Precisamente estamos preguntándonos cuál va a ser el efecto del cambio global, del cambio de temperatura, perdón, el calentamiento global sobre el efecto Wolbachia. No lo sabemos, está en proceso todo ese tipo de investigación. No lo estamos realizando nosotros, son otros grupos que lo están realizando. Muy bien, doctor. Creo que ya hemos expuesto los comentarios que nos han llegado tanto a la sección de preguntas y respuestas como a la sección del chat de esta videoconferencia.
Así que bueno, no me resta más que agradecerle muchísimo por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotras y nosotros su experiencia, la experiencia de trabajo de su grupo de investigación. Estoy segura de que estas aportaciones, así como me dieron luz a mí, le han dado luz a muchísimas personas que directa o indirectamente han estado trabajando sobre los avances y las herramientas emergentes en este campo de la salud pública que, bueno, posteriormente serán y son actualmente fundamentales para mejorar la respuesta ante los retos que plantea para la salud poblacional las enfermedades transmitidas por vector. Así que, bueno, a nombre de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica de la Escuela de Salud Pública de México, le agradezco su participación y le haremos entrega de manera virtual de su constancia como ponente de esta videoconferencia que acabamos de presenciar. Muchísimas gracias por la invitación, a Lara y a todos los que estuvieron escuchando. Muchas gracias. Y al principio está mi correo electrónico, humberto@insp.mx, para cualquier otra duda, comentario, sugerencia, colaboración o proyecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si me permite, antes de cerrar la sesión, nada más voy a recordarle a nuestro público asistente que, bueno, este ciclo de videoconferencias 2024 continúa. La siguiente videoconferencia estará a cargo de la doctora Carolina Pérez Ferrer. Ella es directora de investigación en enfermedades crónicas en el Centro de Investigación en Salud Poblacional y hablará sobre seguridad vial en América Latina, estudios de Salubral. Esto se llevará a cabo el día 19 de noviembre a las 12 del día. Así que bueno, les esperamos. Me despido ahora sí de ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Un placer haber estado con usted aquí y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.